Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas para todos aquellos que nos acompañan el día de hoy a este nuevo viaje en ruta auténtica. El día de hoy nos acompaña la hermosa, la maravillosa Leticia Candelaria Saucedo. Hola Leti, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Y también tengo dos nombres, Carmen Leticia, de Ah, hecho. Carmen, sí, me acuerdo de Panamá, me acuerdo que nombraste mucho Carmen, genial. Carmen Leticia Candelaria Candelaria Saucedo. Saucedo. Larguísimo. Bueno, no creo que necesite mucha presentación. Yo creo que todas las personas que siguen en este instante Lógica Global Convergente conocen, y las que no, yo creo que también conocen a Leticia Candelaria. Entonces, muchísimas gracias, Leti, por haber aceptado la invitación. Es una invitación a un viaje que es íntimo, que también es público. Y bueno, vamos a ver de qué se trata esta emisión. Entonces te dejo a ti el micrófono en este momento para que saludes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Sandra. Pues gracias a ti por incluirme en la lista de los entrevistados. Yo encantada de estar aquí contigo. Bueno, hace muchos años estuvimos en la radio, te acompañé un tiempo Sí, sí, y fue muy grato esa experiencia y está dentro de mis memorias por ahí, en mi ancla. sí, sí me acuerdo de que Leti estuvo como, no sé, les voy a dar una fecha, un año conmigo Casi dos se me semanalmente, hace. sí, Pero semanalmente emitiendo. Me acuerdo que era Acceso Directo Global, era que se llamaba lo que hacíamos juntas, ya no lo recuerdo bien cómo se no llamaba, recuerdo el nombre. pero recuerdo que pues como yo conocí a Leti en Lógica Global Convergente, yo no sabía nada de su pasado. Y yo pues aquí dándomelas de locutora, de periodista, ¿no? Y cuando al año me entero de que esta mujer tiene experiencia y larga experiencia siendo comunicadora, siendo periodista en México, saliendo en televisión nacional, o bueno, en televisión, entrevistando a los grandes, y yo, bueno, a ver, aquí dándomelas de mucho, mucho, y mira con quién me estaba yo codeando en ese momento. Entonces ese día sentí como vergüenza, Pero era un, todos los no, que no, no. decía, Además, era un programa de lógica y yo era sí, novata en la lógica. Entonces, mis aportes eran muy sencillos, muy lineales, muy desde donde estaba. claro. Y bueno, por eso se pudo embonar de esa manera con las otras chicas que también participaban. Entonces, fue una experiencia muy, muy grata. Bueno, eso de periodista, nunca he sido periodista. Ese rol me lo colocó ahí Andrea Zapata, que ahorita en Ah, la previa la mira, mencionaste, claro, pero sí, realmente le expliqué que yo no era periodista en el sentido de ir a buscar las noticias, reportear y hacer esas cosas que claro. acá en México eso hacen periodistas o periodistas de opinión. O sea, Ya. realmente yo fui conductora de televisión Ah, claro. desde los 18 años, o sea, tenía programa de televisión, pero tipo revista, entrevistas, de todo, y fui locutora de noticias por muchos años también. Entonces era Mira, pararme en la televisión, bueno, en la cámara, en la a cámara. leer las noticias, locutora de noticias y conductora de televisión en general. Eso de ser locutora de noticias debe ser un trabajo bastante complicado, ¿no? Noticias del día, dar noticias, me imagino, ¿no? Dar noticias que son pues dramáticas y bueno, y uno teniendo la postura y siendo objetivo dando esas noticias, no sé. ¿Alguna vez lloraste dando alguna noticia así terrible? No, No. fíjate que es maravilloso para mí ser tan objetiva Objetivo. y ser tan neutral. O sea, la Mira, neutralidad ha sido parte de mi esencia, entonces puedo no involucrarme en lo que veo, escucho o el otro está viviendo. Y eso también me sirvió muchísimo cuando fui terapeuta muchos años, porque eran los casos más dramáticos y yo en mi eje siempre, eso es maravilloso para un terapeuta porque también vi o conocí muchos que lloraban con el cliente. O sea, sí. no se trata de Al eso. cirujano, Entonces, que me duele abrirte. entonces, pero ha sido como parte de origen, o sea, no sé. Vale. Más que construirlo, eso fue Vale. desde Bueno, siempre. aquí ya dimos un preámbulo de lo que era Leticia antes de la lógica global convergente, pero me gustaría que nos contaras, bueno, ya dijiste desde los 18 años, ya estabas trabajando como conductora. No sé si quieras comentarnos algo más de tu historia antes de la lógica global convergente, qué te hizo resonar o qué crees tú que te hizo resonar con lógica global convergente, cómo fue tu llegada a lógica global convergente.
Ujú. Mira, de hecho a la televisión yo entré a los 18 años, que estaba iniciando el segundo semestre de la carrera de comunicación. Entonces yo pude compaginar lo que era el estudio con la práctica. Eso también fue un regalo de la vida y de la realidad maravilloso. Me exigían más en los dos lados, porque en la televisión en esos tiempos no había gente que tuviese carrera y en la escuela no había quien saliera en la tele, entonces No. eran desafíos. Y fue muy interesante adquirir esas responsabilidades como productora, conductora a esa edad. Eran Claro. regalazos para mí, siempre ha sido, de hecho, me siento muy afortunada en mi desarrollo como ha sido a través de los años. Desde ahí, fíjate, el ser entrevistadora de tanto especialista, tanta gente que sabía mucho de algo y compartía la síntesis de lo que fuera. Y eso era, nunca se me olvidó, o desde siempre fue mi intención, que yo solamente era un medio para que Mira, llegara a alguien más. mira, qué bueno eso. Y eso sigue siendo en mi vida actual. O sea, yo solamente soy un Un medio, soy medio. un puente para que donde haya algo interesante fluya para quien Claro. quiera tomarlo. Ajá, entonces bueno, Sí. eso fue en el inicio. Luego, después de haberme salido de la televisión, estuve dando cursos 4 años en una asociación, cursos de superación, de cuestiones familiares, contra la violencia, todo ese tipo de cosas, Ah, ok. de desarrollo humano, vamos a decir. Eso Mira. me abrió una perspectiva también muy amplia en el sentido de la vida, porque eran de todas las clases sociales, desde las más humildes, o sea, yo iba a los lugares, a escuelas, a iglesias, a lugares muy humildes, que nunca había tenido contacto con esas historias, esa gente, e iba también a las más de más alta sociedad. Entonces, y en las maquiladoras o centros de trabajo también, los gerentes o los obreros. Entonces, allí fue mucha riqueza en ese dar, recibir y conocer la vida real. Entonces, te Sí. digo, la vida me fue O quizás, brindando, quizás no conocer la vida real, sino conocer otras realidades distintas bueno, a la otras tuya. realidades. Claro, Exacto. otras Entonces, formas fue de muy bueno vivir. eso. Luego de ahí me formé como maestra de Reiki, duré muchos años con eso. Y luego tomé toda la formación con Henry Cordera Ah, mira, no sabía eso. directamente, y a la par, bueno, en los últimos tiempos empecé a estudiar lo que eran las 5 leyes biológicas. Mm. Ahí me sirvió mucho porque empecé a ver los errores, Marcadores. las deficiencias de Enrique en ese caso, Ah, ok. o sea, de que no fuese mi referente. De hecho, no. Bueno, soy muy autorreferente yo, entonces es muy difícil que alguien sea mi referente. Claro, claro, Entonces, claro. bueno, seguí yo el estudio de las 5 leyes. En biodescodificación realmente es como una rama, una parte de, pero no está tan pura lo que son las 5 leyes biológicas. Biodescodificación o bioneuromoción, que ya se llamaba así en el tiempo que yo lo tomé Sí. con Enric, es parte de lo mismo, de 5 leyes. Más bien ellos le Ah, ok. adicionan en las soluciones, las maneras de resolver las cosas, que si con hipnosis, con PNL, con todo esto, Ah, y hacen mucha interpretación de los de los síntomas. síntomas. Y acá en 5 leyes es puntual, puntual, así, y comprobadísimo, y no te sales de ahí, o sea, es real. Y allá te interpretan y todo, te llevan por las ramas y se pierde. Sí. Pero sí salió eso de 5 leyes. Pero como ahí era un grupo que uno sabía hacer una cosa, otro, realmente fue como hacer un grupo que diera esas formaciones y él era la cabeza, entonces no necesariamente dominaba todos los temas. Ya. Bueno, después de 5 leyes, me formé en Ah, constelaciones mira. familiares. Ya hace 12 años que estoy trabajando semanalmente, ininterrumpida, solo cuando salgo de viaje, con Mira. grupo de constelaciones. Entonces ha sido compaginar lo de 5 leyes con constelaciones Constelaciones. y bueno, sigo Qué bien. trabajando con constelaciones actualmente. Y 5 leyes pues va implícito, porque las mismas constelaciones es maravilloso cómo se abre los síntomas y cómo se puede observar y tomar conciencia así muy clara y muy precisa no nada más de los síntomas, sino de cualquier cosa. Claro, yo he hecho como he sido autorreferente, he hecho como mi propio estilo de lo que sea, desde que daba las sesiones de Reiki, mis constelaciones, o sea, no se parece nada a lo que yo estudié. O sea, yo hago mi propio estilo ya con lo que uno va incorporando a través de Claro. la vida misma.
Claro, claro, Entonces claro, no es nada más ir a ver los ancestros y llorar y no, 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 eso está atrás totalmente. Es a vivir claro. los tres tiempos Sí, y es una cosa hermosa. O sea, yo sigo trabajando porque sigue siendo útil y es reconfigurar el pasado. No, no, sí. es maravilloso y es ver la realidad como es, sin fantasía. Es buenísimo. Llegué a la lógica, era parte de la Sí, pregunta. Hoy sí, me tocó hablar, sí, 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 no. hoy me dio Excelente. permiso de hablar. Entonces, mi expareja en ese tiempo fue el que vio los videos de Alejandra y Ya, me compartió uno, pero haciendo la observación de que era algo muy personal. ya, Entonces, ahí yo no empecé a verlos, pero entendí que debía como respetar ese espacio para él, que él viera ya. sus videos, porque íbamos haciendo la formación juntos, tanto de constelaciones como de Enrique Corbera. Entonces era ir a la par en lo profesional y ahí hice mi distanciamiento para que cada uno viviera el proceso y realmente yo me tardé un año en hacer mi derivación. Yo Mira, derivé hasta el 14 de septiembre de 2016 y mira, ahí se me acomodó todo lo que había visto de los otros videos. O sea, fue un año, pero es que así soy yo de lenta en todo. O sea, yo asimilo. Entonces no me fui así como, sí me resonó, pero no voy porque ya me dijeron y voy a hacer eso. No, jamás, claro, nunca. Nada, hasta que comprendo, lo tomo, lo asimilo y voy haciendo, incorporando. genial, Pero genial. soy lenta, ya ves, hasta para darte la fecha de entrevista, soy lenta en general. Listo, 14, me dijiste 14 de tu primera Agosto vibración. de 2016. Cuando el 14 día de de agosto. cuarentena global era la 1400 y Mira, faltaban 14 días para que iniciara la quinta etapa. mira, buen dato. Ujú. Excelente dato. Yo conocí, yo que aquí chismoseándole a los oyentes, la primera vez que vi a Leti fue en evento eh, 51, yo Panamá, no sé, no, en no, el en evento 50. Perú, Ah, sí, en evento sí, Perú. Y creo que era el pero no fue, 51, ¿no? no, Perú era No, 44, 44, 44, evento 44, 44, mira. 44, Si hablas sí. de 1400, 14 días antes de la quinta etapa, 14 de agosto del 2016 fue tu primera derivación y bueno, nos encontramos en evento 44. Pues hay bastante compromiso con el modelo, ¿no? No se puede decir que no. Sí, de un nuevo modelo más bien, un Sí, nuevo modelo está sí, implícito, un nuevo sí. modelo. Bueno, Leti, ya nos contaste cuando ingresaste a la lógica global convergente. No fue algo avasallante, no fue algo que te metiste de cabeza sin saber, sino primero lo estudiaste, primero te diste el tiempo para poder saber de qué se trataba esto de lógica global convergente. Para mí no hubo como un impacto o me cambió la vida llegando a lo de LGC. O sea, yo desde antes hacía conexión con el centro de la Tierra, con el Sol. Ah, qué bien. O sea, yo desde antes había estado en zona muda. O sea, tenía espacio en mi mente como para luego empezar a procesar todo lo que llegó con la LGC. O Genial. sea, había una fluidez ya en mi... Eso. Yo estaba trabajando para algo más grande. O sea, yo Mm, no, el ego estaba ya como muy limado, entonces no era yo, desde la tele, desde que yo era joven, no era para mí ni el ego de que me dijeran cosas, jamás, o sea, no va por ahí. Y después yo trabajaba así en el uno a uno, en mis terapias o en lo que hiciera, era como una contribución para algo más grande. Incluso el clan ya lo había hecho como a un lado, o sea, no, en la vida real no, sí podía relacionarme, pero no en mi prioridad, porque había algo más grande para lo que yo estaba trabajando. Así genial. como hormiguita en el uno a uno. Entonces, todo eso era, ahora veo que era la previa, pero que era mucho de lo que después la LGC le puso nombre. O sea, yo Mira, ya lo vivía, la autorreferencia, satelitear, o sea, muchas cosas que yo vivía y que la lógica me fue dando el término y dije, decía yo, ok, no, pues así funciono,
así vivo desde hace muchos años. Iba a otro evento y decía otras cosas y en un futuro va a pasar esto y esto o van a vivir así. Y yo, es que eso hago desde hace mucho tiempo. Genial. Así me la pasé mucho tiempo y años y eventos, ¿eh? Entonces fue poner el término. Entonces quiere decir que soy autorreferente. Entonces quiere decir que los términos que iba abriendo. Genial. Entonces, eso Genial. es diferente, es importante, pues. Por eso Claro. me siento muy estable, o era desde antes estable y Sí, dinámica a la vez. sí, 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 sí. Esa palabra es súper, porque si me ponen a definirte, pienso yo que de las personas que he conocido en Lógica Global Convergente, tú muestras esa estabilidad, ¿no? En todo, ¿no? Veo el tema de tu área de pareja, por ejemplo, siempre hay una estabilidad, tu área económica, hay una estabilidad, tu área social, hay una estabilidad de muchos años y de muchos caminos también, ¿no? Porque Muchos también, caminos, sí, porque ha habido sí, muchos desafíos de los cuales yo tomaba conciencia, aprendía. Tengo dime. largos 57 años, Ah, mucho vivido, quiero decir, mucho vivido. ah, es bastante joven. ¿Cuál fue el punto inicial para decir, sabe qué? Voy a empezar a derivar desde hoy, ya que te demoraste un año. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Recuerdas quizás esa instancia, ese momento que te hizo decidir hacer esa primera derivación? De hecho, tomé una ralentización que duró 2 días y la demás parte del grupo derivó el primer día, cuando ahí explicaban aparte la derivación y todo esto. A mí se me iba acomodando desde el primer día los videos de Alejandra. Haz de cuenta que más que oía lo que estaba diciendo la persona, pero a mí se me acomodaba Alejandra con sus videos los 2 días y hasta que se completó en el segundo día toda la síntesis de esa ralentización, yo decidí Hacer em, la derivación. hacer la derivación. Lo mismo porque no hago lo que alguien me dice. Claro, Como todos los demás fueron y derivaron el primer día y yo hasta que soy muy auténtica y soy muy coherente. Entonces, cuando es. genial. Soy muy buena para poner límites, para Ujú. respetar mi alcance, todo eso hace que sea Sí, fluido. Algo que me ha aportado increíblemente la lógica ha sido, además de haberle puesto nombre a cómo iba yo viviendo, era como inconsciente y me ha hecho tomar conciencia de, genial. de todos los tránsitos que he ido viviendo en mi pasado, en mi presente. Tomar conciencia de eso, a darle el valor a la Ok, fecha nativa, porque ahí menos me atribuyo yo algo, claro, menos yo claro, estoy solamente ejecutando algo, pero la fecha es la que tiene los atributos sí, y me da las facultades para que yo procese sí, y haga lo que hago. No sí. soy yo en sí, Es sino una muy buena aclaración. para mí eso es importantísimo. Porque, bueno, uno toma la fecha de nacimiento y es mi fecha de nacimiento. Y no, fue la fecha en la que tú naciste, Sí, y ¿sí? cuando le das interpretación lógica a la fecha, entonces comprendes, o bueno, en mi caso comprendí, es del 11 de mayo, o sea, la administración Claro. del contexto, por Mm, eso se me facilita. mm, Año 1966, está lo estático, dinámico, la memoria, pero también los potenciales. Vi tus días de vida y ¿ya? los míos el día de hoy y ¿Ya? me hizo el sentido por qué se dio esta fecha. Tú Ay, tienes me río. 18.848. 49, 49. Yo tengo 49. Perdón, no, no, sí, estoy viendo el 5. Estoy viendo el 5 de abril. Ya, ok. 18.848 y yo tengo 48. 21.148. O sea, Ya, tenemos la lógica y la función ambas hoy. Y mira. sumados son 39996. O sea, De la que, actualización de sí, algo, sí, de sí, los sí, algos. sí, Entonces, sí. mira, en el tuyo veía ahí el código satelital 881 en tus días de vida y en el mío el 112 de Septrón. Pero bueno, con la Ah, lógica, estamos hablando de estabilidad, ¿no? Ese 96. Y me doy cuenta que para tener libertad se precisa un límite. No hay manera de ser libre si tú no tienes a vista tus límites y no puedes interactuar con el contexto a través de saber cuáles son tus límites. Entonces estamos hablando de que tú has manifestado, por lo menos desde como yo te percibo desde que nos conocimos y siempre es como, oh, es una persona muy estable y no solamente estable en un área, es como que hay estabilidad en toda su vida. ¿Y cómo? ¿Cómo es esa estabilidad?
precisamente por ese 6, ¿no? Por ese 9-6 que tienes quizás, como tú dices, integrado, solo que ahora lo estás dándole nombre. Yo lo defino como una estabilidad dinámica, porque está el Mira, 6 y el 9 a la vez. O sea, es una estabilidad dinámica porque tengo como ancla, o sea, estoy estable, pero claro, soy muy funcional. Soy muy funcional en el contexto, en la vida, en resolver desafíos. O sea, claro que hay muchas cosas que resolver en lo que actualmente, bueno, actualmente también me dedico a administrar espacios, fíjate, porque ya. son administración de locales, departamentos, administro el espacio. Mm, Entonces, te digo, de ahí surge, mencioné eso porque de ahí surgen muchos detalles, muchas cosas que tengo que resolver y en general de la vida misma llevo como una danza muy suave con la realidad, pero porque siento que primero me llegan los recursos y luego el claro, desafío, y va muy claro, suave porque hay la estabilidad y a la vez el dinamismo. genial, Eh, y bueno, la genial. libertad, ahorita que mencionabas libertad, veía el 7-3 así gigante. Sí, Es como esa percepción del valor, porque para mí la libertad es algo interno. claro, Pues cuando percibo ese valor y lo tengo integrado, ¡pum!, no la ando buscando la libertad afuera. sí, Y entonces yo creo que la autorreferencia es la que me hace a mí poner con mucha facilidad los límites, ¿eh?, a los otros. O sea, yo pongo límites, el otro sabe qué hace, si lo sí, respeta o no, pero no sí, batallo. Y yo me respeto mucho mi alcance. También eso es muy importante. Y no me da frustración en lo cotidiano, nada me da frustración y lo que surge de la lógica, nada de esto, porque no pretendo más de lo que soy o de lo que tengo o de donde estoy. Para mí eso es maravilloso también. quiero contar una incidencia aquí entre, pues, la amistad que hemos desarrollado a lo largo de estos años, porque ya son años, con Leti. Yo recuerdo que, pues, yo, no es un secreto para la gente que ha compartido conmigo de que uno de mis grandes caballitos de batalla es la desconfianza, ¿no? Y pues muchas veces yo manifestaba esto, ¿no? Como la molestia, como el rechazo hacia ese error. En fin, eso ha mutado y ha cambiado, ¿no? Pero yo recuerdo una vez sí fue hace muchos años, recuerdo, pero no, siempre que vuelvo a esta instancia de la desconfianza, siempre te recuerdo, ¿no? Y recuerdo una frase que tú me dijiste: el que no confía en sí mismo, desconfía del otro. Claro, yo no sabía desde qué lugar tú lo estabas diciendo, yo no sabía con qué lógica me lo estaba diciendo, porque no es solo decir la frase, es con qué lógica, desde dónde se está diciendo y qué es lo que realmente se quiere transmitir con la frase. Y a mí me quedó así como, y ya dije, no, pero ¿cómo? Yo sí confío en mí. De hecho, yo trato de ser pues, lo más transparente que puedo, lo más honesta, aceptar mis errores, no camuflarlos, mostrarlos, en fin. Y no entendía, ¿no? Como que eso quedó, por muchos años quedó ahí en el tintero. Y llega 2024 y ahora empiezo a decir, esto era lo que quería decir Leticia cuando me dijo. Y tiene algo que ver con lo que tú acabas de decir, de cómo tú ves esa libertad, ese 3-7, ¿no? La confianza en el eje RI. O sea, si tú me pones a definir qué fue finalmente lo que yo dije, eso es lo que quería decirme Leti, es la confianza en el eje RI. Cuando tú empiezas a tener la confianza en el eje RI, no te preocupas mucho por lo que el otro haga o deje de hacer, ¿no? No tienes que entrar a controlar absolutamente nada y, y la desconfianza de cierto modo, si bien tú puedes ver que alguien hace, pero no te afecta, porque el problema no es la desconfianza. El problema realmente es la afectación que te da a nivel de plano 2 y que tú no tengas capacidad de respuesta en el plano 2 para eso que está ocurriendo. Entonces ha sido una maravilla y bueno, te estás enterando junto con los demás de que esta es una novedad y un regalo pues que Bueno, tú lo recibí de qué parte bueno. tuya. Mira, con lo que mencionas se me abre algo. Para mí, el mapear al otro, o sea, tengo facilidad para mapear al otro, o sea, ni siquiera tengo que pensarlo, sino rápido hago un escaneo natural del otro y yo soy selectiva y no Ya, me arrepiento y seguiré siendo. De hecho, está muy bueno eso porque no agarro parejo ni tomo todo. claro, Entonces, eso facilita mucho la relación con los otros porque es donde puedo ver mi alcance, a saber hasta dónde dejo que alguien entre o claro, nunca entra, o hasta claro, dónde. Entonces, ya en ese mapeo que hago del otro,
veo si puedo confiar o no, y obviamente alguien que yo no confío no lo voy a dejar que esté cerca, nada más para lo que tenga que tratar en ese caso, con ese límite, pero creo que parte de ahí, de yo hacer el escaneo y de ser selectiva. Esperar nada del otro, o sea, saber que el otro es otro. Es Te digo, otro. eso también, otro de los términos, cuando Alejandra lo empezó acá a decir, yo, uy, claro, obvio, el otro es otro, eso está como súper incorporado, porque no me podía yo fundir con un cliente, un paciente o un alumno, nada. Claro. Bueno, yo he ido al revés. Yo he tenido que irme desapegando y diferenciando cuál es la diferencia, quién es el otro y quién soy yo, ¿no? Aunque pues sí, obviamente el tema de la desconfianza supuestamente te da un enfoque en lo que el otro hace, en lo que el otro dice, si es congruente o no es congruente, si hay coherencia o no hay coherencia, te da mucho esa observación. Pero la afectación, el hecho de que me afecte, ¿cierto? O que haya una influencia de lo que el otro hace con respecto a mí tan directa, tenía que ver con un desarrollo que yo con una maduración que tenía que lograr ahí. Y ahí yo con esto que mencionas veo lo de la reactividad o el dominio, o sea, o reactivo o hay dominio en la persona. Entonces, para eso habría que reconfigurar ese pasado donde haya una memoria, claro, donde hay una herida de algo, una desconfianza o algo, entonces sale alguien más con tal o cual cosa y te saca aquel archivo, quiere decir que no está como ancla, está como parte del pasado, y hay que reconfigurar ese pasado para que entonces se ancle y ya después que te llegue otra persona con tal o cual actitud o acción, ya no te mueva, no te saque de tu eje o de tu conectividad. O sea, lograr la diferenciación entre lo que es la memoria y lo que eres tú, lo que es tu mente diciéndote cosas, no solo el tema reactivo de la emoción o del impulso que aparece, de que ante A dices B y no sabes por qué estás diciendo B ni por qué estás teniendo esa respuesta, también está la mente, ¿no? Que te anda como cuchicheando acá, mira que el otro te miró, mira que el otro no sé qué, y como ahora, por lo menos en el caso mío, es tan, ponerle que fácil ver, me estás diciendo eso, pero eso es algo que tú estás diciendo, no es algo que yo esté realmente viendo en la realidad, ¿no? Entonces, esa separación de mente con el ser, ¿no? Con el ser real. Exactamente, ¿sí? exactamente, Es porque súper esas son importante. creencias que se instalaron en la mente. Y bueno, acá nosotros es limpiar esas creencias para tener espacio en nuestra mente para poder reconfigurar conciencia, o sea, de alguna manera. Vale, siempre has trabajado, estando en Lógica Global Convergente, con constelaciones familiares. Como terapeuta, ¿cómo ha sido la integración de Lógica Global Convergente a tu trabajo práctico? ¿Qué has podido incorporar? Fíjate que yo creo que lo que yo voy desarrollando, más bien incorporando en lo particular a través de la lógica, que es tomar más conciencia, mi conectividad con el abstracto sería una de las partes más importantes y trascendentes para mí en la lógica. De la lógica. Para mí eso es así como wow, me ha aportado y me sigue aportando porque mi conectividad con ese abstracto me da muchísimo. O sea, es como trabajarlo en otra área y luego acá baja más suave. Claro. Eso es como cotidiano. Bueno, entonces yo creo que todo lo de la lógica más bien lo aplico en mí, lo incorporo yo, pero va implícito en lo que hago en las sesiones, ya sea de constelación o alguna descripción de 5 leyes, cualquier cosa, va implícito. O sea, yo no estoy llevando este conocimiento afuera porque veo que no tienen con qué tomarlo, eso me queda clarísimo. En mis dichos va implícito que el otro es otro, cosas de esas sencillas que puedan ir tomando, respetar su alcance, poner límites, o sea, en lo que se esté tratando el asunto del otro, ahí va implícito en mi dicho, pero no hago una aplicación de la teoría de la lógica a al trabajo grupo de nada, al trabajo no. En su momento cuando inicié la lógica, como todos, como yo antes daba curso de 1000 cosas, daba curso de todo, hice un par de veces un curso de iniciación en lógica global convergente. O sea, con lo básico de la plantilla y todo esto como para que entendieran lo básico. 2 veces, pero acuérdate que uno cuando empieza quiere que todos sepan de esto y solamente 2 veces lo hice, nunca más. Y no, mi rol, fíjate, yo respeto mucho mi rol también, me queda claro, o sea, respetando mis alcances,
que a mí no me toca por ahora, yo no sé, de aquí a los 11 años que dice Alejandra que vamos a 2 años estar por ya con delante, esto a sí, nivel social, que me corresponda de roles, pero ahorita a mí no es enseñar el EGC, no, claro. entonces por eso va implícito en mis hechos y en mis dichos, pero el desarrollo está en mí, o sea, está como inmerso y yo aplico en mi vida cotidiana todo eso. Tú dices, la lógica global convergente te dio ese abstracto, esa conexión con el abstracto o esa conciencia de abstracto, Esa ¿cierto? conciencia de abstracto, sí. Entonces, incorporar es 133, es como se asimila algo primero, ¿cierto? Para luego ser desafiado. Es como que me estás mostrando ese cuadrante, listo, ok, perfecto, ¿qué pasa luego? Se asimila en NE y el desafío viene en el cuadrante no, ¿cierto? Estamos claros en eso. Y luego Uh-huh. venimos al contexto. Y es como que tú me estás contando qué pasa en ese abstracto, como ese movimiento previo a ir al contexto. Entonces de ahí emana la estabilidad que tú manifiestas en el contexto. ¿Por qué? Porque sabes cuáles son tus límites, sabes cuál es el límite del otro, no tienes ningún problema con colocarle límites al otro, o sea, no te fusionas con el otro. No es que el otro es tu mente y entonces el otro tiene autoridad sobre ti, entonces ahí viene el tema del victimismo, ahí viene el tema de las No, injusticias, ahí viene todo no se eso, me da. no, Eso no se me da. exactamente, claro, Autorrechazo, eso no se me da nada de eso. exacto, acto rechazo, claro, entonces, claro, es la incorporación y que los patitos estén ordenados en el ne y en el no, para que Sí, luego en el contexto ya la dinámica sea otra, ¿no? O sea, en últimas, la dinámica está siendo autorreferente, porque uno habla mucho de autorreferencia, pero en realidad la autorreferencia se va a ver es cuando entran los desafíos a jugarse aquí, en el sí, contexto. en el Lo que NE, hablamos de claro. la cancha, ¿no? De estar en la cancha, ¿cierto? Digo, en el SE, Entonces, perdón, en el en el SE, SE, sí. claro. Y yo soy de año asimila en el aparato Ah, mira, 492. Entonces, ahorita con lo que hablabas, bueno, yo me ubicaba ahí en ese asimila precisamente por claro. el aparato 492. Tú me podrías contar, ya que nos contaste que eres nativa de la vuelta número 9 en calendario. Sí, paso Eh, 3, sí, ¿cómo que has ese año integrado? será 4. Mira, ¿cómo has integrado tú ese 9 para ti? ¿Qué significa ese 9? ¿Cómo has podido La relacionarte con actualización, la ya actualización. O el sea, la incremento? actualización, el incremento, es como estar ah, tomando ese incremento y aplicarlo funcionalmente. O sea, se llega el incremento y se pone en función. Veía que en este año, ahorita que te mencionaba, que este año va a ser en el SO contexto por ser el año actualizador, el año desafía, en mi negativo es 2, sigue siendo 234, menos 234, pero el positivo va a ser menos 132 el día, ¿sí? El día 11 de Ya, mayo. Entonces ahí veo esa antena en ese receptor como actualización por ser el año desafía. Y los otros años es el 131, la frecuencia positiva, que pues mm, nada más es como, no sé, un mapeo de pregunta-respuesta con cierta estabilidad, pero acá viene ese 132, la antena. uno poder entender que hay diferentes escalas, hay diferentes rangos de conciencias totalmente distintas a la conciencia mental que yo tengo con la cual yo me estoy relacionando con mi entorno, ¿cierto? Yo lo que particularmente comprendo cuando veo el tema de números, hay una parte de mí que entiende y hay otra parte de mí que no entiende, pero sí puedo percibir como la alegría de esa parte de mí que no puedo darle voz, no puedo darle el texto de lo que está entendiendo. A veces sí puedo bloquearlo, a veces sí puedo dar una explicación. En este caso no, solo veo las métricas y digo, bueno, es muy coherente. Pero bueno, Sandra, explique Sí, cuál es la coherencia que está viendo. No, dejémoslo en remojo, que eso sí, más adelante se va a mostrar muy claro. sí. Algo similar pasa conmigo porque
yo sé que sucede algo en mi parte abstracta y le doy una gran importancia. Y bueno, al final de cuentas es el cono y es mi doble que hace su trabajo el que le corresponde. Entonces, Sí. como yo en esa conectividad es cuando puedo estar también con ese eje RI y bueno, puedo luego abrirme al RO. Claro, yo creo que eso no se puede entender si uno no parte por el hecho de primero que uno está desdoblado, asumir, por lo menos axiomáticamente, que uno está desdoblado. Segundo, que hay Ujú, diferentes escalas de conciencia en esto que nosotros llamamos realidad, ujú, que en exacto. uno, como persona, como ser humano vivo, también hay diferentes conciencias. De hecho, a veces tú no estás entendiendo por qué tu cuerpo está reaccionando a cierta información. Se te eriza la piel o cambia la temperatura de tu cuerpo o hay una sobreexcitación o hay como una especie de depresión que tú sientes, que uno podría llamar, ¿no? Como deprimido y no sé por qué y simplemente porque es que están en juego en tu vida de día, en tu que vas y te tomas un café o que vas y preparas el almuerzo, están sucediendo muchas otras cosas y uno empieza con lógica global convergente a vislumbrar un poco de qué se trata la vida, ¿no? Que la vida no solamente eres tú como ente solitario, desconectado del entorno y desconectado de todo lo que está ocurriendo y que tú haces parte de esas conciencias, ¿sí? Que eres parte, aunque la percepción te tira de que estás separado, ¿no? Es reconocer nuestra parte abstracta y saber que funciona, activarlo, pues primero que esté activado y que estemos conectados, alineados y saber que somos parte de un todo. Otro punto importantísimo para mí del LGC ha sido la pertenencia al sistema solar. Sí, O sea, como que yo me quedaba con la conexión entre Tierra-Sol hasta ahí, pero ya el reconocer y sentirme parte de algo más grande, lo que es el sistema solar, la galaxia en sí, pero esto espaciotemporalmente a mí me abrió mucho también en esa área abstracta, por eso viene al caso ahí el comentario, en esa área abstracta, porque me siento parte de, y entonces una parte mía está trabajando a esos niveles, a esas escalas. Y yo respeto aquí que estoy como desdoblada, pero sé que hay otras partes de Leticia que se alinean con todo aquello y que hace su trabajo allá. Y bueno, aquí solo lo poquito que puede ir haciendo. claro. Estaba pensando nuevamente llevando o sea, devolviéndome a la palabra libertad, ese 7.3, y a la palabra límite, ¿no? Digamos, una pregunta que surgió en el momento de decir, bueno, Leti, para ti, ¿qué es el límite, no? ¿Cómo definirías límite en este momento? Y ahí Uh -huh. veía el tema de que la pertenencia es imposible uno generar una pertenencia a algo si no tiene en cuenta el límite. ¿Sí? ¿Dónde está tu límite? ¿Dónde termina? ¿Termina en tu familia? ¿Termina en tu especie? ¿Termina en tu entorno como planeta? ¿O termina como sistema solar, ¿no? Por ese 9.6, el incremento del límite, y podría ser del límite perceptual, ¿no? Porque tú perteneces a todo aunque no te enteres. Tú perteneces a un universo expresado aunque a ti no te importe. Digamos, no es que tú empezaste a pertenecer al universo cuando llegó lógica global convergente, no, tú ya hacías parte. Ahora, que tú Nos en estamos enterando conciencia, ahora, claro, exacto, lo que, hacemos consciente. claro, que tú ahora en conciencia y trabajando con la mente, todo lo que tú percibes siempre va a tener relación con una lógica que está operada o operativa en el momento. Entonces, lo que me hace ver ese 9.6 a través de lo que tú estás compartiendo es claro, el límite se va ampliando, pero el límite siempre ha existido, solo que yo voy asumiendo cada uno de esos límites existentes. Ah, no, es que también pertenecemos a una especie. Sería interesante que yo también trabajara en pro no solamente de lo mío, sino también y no solamente de mi clan, sino también para la especie. Oiga, pero es que no solamente está mi especie, también está la especie tal, 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 tal. No sería como bueno a generar pertenencia al planeta que nos contiene, a todas las especies y así, ¿no? Entonces ahí está viendo para mí, ese 9.6, ¿sí? Ese incremento del límite, o sea, se aumenta para qué, para generarme una mayor conciencia y una mayor coherencia. Es decir, en este momento se me hace imposible tener coherencia sin asumir límites.
como de la misma forma, no puedo tener libertad si yo no tengo los límites claros. ¿De qué libertad estoy hablando si yo no tengo los límites claros? Si uno no asume las pertenencias de manera consciente y empieza a interactuar con el contexto desde sus límites reales, desde sus alcances reales, pues no hay manera, ¿no? Respetar esos distintos eslabones o escalas, o sea, Claro. saberme desdoblada, pero a la vez estoy conectada y formo parte de ese clan, y formo parte de esa especie, y formo parte del entorno. ¿Qué es el límite? El límite sería hasta donde puedo llegar. De hecho, fíjate, ahí vería sin estirarme el elástico. Yo, por ejemplo, en mi vida cotidiana, desde antes de la lógica, estoy en laxo, laxo, Mira, laxo, 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 laxo. Te digo, alguna vez surgirá algo. El año pasado fue un evento que se murió mi perrita, por decirte que, ay, ya, pues, o sea, me estiré claro, ahí, o sea, por una situación X, pero en un año. De ahí en más, no es que no haya desafíos, sino es como si la fábrica de elástico, no sé, está constante, o sea, en una laxitud. Entonces, yo creo que respetando el límite, claro, no te estiras, sino se rompe. Cuando no claro, respetas el límite en cualquiera de las áreas, es cuando entonces te estiras y te rompes, o le rompes a otro, no sé. claro. Es respetar mi límite, pero también el de los otros. No meterme donde no me corresponde. Sí, me haces pensar también en 5-6, ¿no? Pues el emplazamiento acá de estar en 5-6, emitiendo desde 5-6, conciencia Y del yo, límite, ¿no? el código de aquí local es 656. Ah, mira, la posibilidad de la verdad puede ser también otra manera de hacer la interpretación, ¿no? Hablaste de 5 leyes biológicas, que estuviste en 5 leyes biológicas. Yo recuerdo pues el tema de los marcadores. ¿Cómo fue para ti inicialmente integrar o no tuviste necesidad de integrar, por ejemplo, lo que fue la metodología? ¿Hiciste metodología o no la hiciste? ¿Hiciste observatorio o no lo hiciste? ¿Cómo fue el encuentro con la información previa que tenías de 5 leyes biológicas y ver el triangulito que nos presentaba Alejandra en el video 2, video 3? ¿Cómo fue esa Uh interacción -huh, con esa información? uh -huh. Hice metodología, fíjate, en ese tiempo, antes de hacer mi derivación, mi expareja, en ese tiempo él hacía su metodología en el piso, estaba el video puesto, y yo sentada o acostada a veces hacía la metodología en mi En la mente, o sea, cabeza. mentalmente. Ya, Lo hice muchas veces así, pero estaba, o sea, yo estaba resonando con eso, solamente que era darle su espacio, que él tuviera su proceso, y yo pues lo hacía a mi manera, qué sé yo, pero capaz que es parte de esa laxitud que tengo y esa lentitud, y que está muy bueno, porque te digo, algo se me va acomodando, sí, asimilando internamente. No corro, no, digo, ya de jovencita era muy eficiente y hacía 1000 cosas a la vez, ahorita no, o sea, como que sí hubo mucha transformación. En algún momento de mi vida fue paulatino, pero sí hubo. Um, Estaba viendo ayer que en los años de Safía, fíjate, había cambios, ya, incrementos en mi pasado. Bueno, mira. entonces ahí hice la metodología así. Ya después de que hice mi derivación, sí hice yo alguna vez la metodología, pero ya había pasado años de que ustedes la habían hecho. Y luego, ¿qué más me Perdón, preguntaste? y la experiencia con la metodología, ¿cómo te fue con la metodología? ¿Qué fue para ti? ¿Qué significó para ti hacer en ese momento la metodología cuando la hiciste? Para mí era como abrir esa conectividad con ese abstracto. Ya. Para mí eso era. eh, y lo hice como parte de lo que era la herramienta para tener esa conectividad. ¿Hiciste Fíjate que observatorio? hice Perdón. observatorio también, sí hice observatorio, también ya tardíamente, vaya, ya Ya. después de mi derivación. Ahorita me recordé con tu pregunta de un evento que tuve de una caída de escalera, que Ah, fue de hecho la que hizo que me conectara contigo en aquel sí. tiempo, que fue un 17 de marzo del 2017, previo al evento que nos encontramos en Perú. Eh, Ahí, esa caída de escalera, 9 escalones, que tuve la anticipación de que iba a caer, o sea, mis pies juntos y sabía que iba a caer,
cuando inconscientemente levanto un pie, pierdo el conocimiento, o sea, no sentí la caída hasta que desperté y ya estaba hacia atrás. Caí, luego me fui hacia atrás, me abrí la cabeza, había sangre, me dieron 10 puntadas. Y para mí fue maravilloso y de los mayores regalos de mi vida. Inmediatamente después eso lo saqué la trama del evento. Yo tenía muy poco tiempo en la lógica, entonces era de llamar la atención para mí que saqué números, saqué las palabras, o sea, todo el proceso de análisis lógico y una sonrisa gigante porque algo había pasado que era favorable para mí. Yo sentía movimiento en mi cabeza, es lo único que sentía, no hubo molestia de dolor físico, nada, no me quebré nada. Bueno, la cabeza se abrió, pero tocaba el hueso y en ese momento estaban hablando del cráneo de la tierra. O sea, siempre ha habido, claro. desde antes de estar en la lógica, yo tenía esas sincronías de lo que sea, o pensar esto y me llega los 3 días la semana. Eso era antes y sigue habiendo ahora con mayor número, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, entonces me guardé 10 días en mi recámara porque dije, algo se me está acomodando aquí, sentía los movimientos neuronales o no sé. Si algo se me está acomodando, que se acomode bien. Yo me voy a detener, a parar, a quedar en mi recámara para que no tenga que andar caminando. 10 días estuve así. O sea, todo era como parte de un proceso inconsciente, pero a raíz de ahí yo sentí que pude interpretar los números. Mira. Entonces ya con el tiempo lo que dije, creo que ahí se me activaron circuitos lógicos. Ya. O sea, como de otro nivel llegó esa experiencia para que Leticia se le activara algo. Con el potencial que requería para seguir el tránsito y la disponibilidad que tuve para la LGC desde entonces, porque fue, aquí estoy y llegué y voy con todo, o sea, no a medias ni nada de esto. Ese es un evento que para mí fue trascendente, pero es de otro nivel, nadie lo podría entender así, entonces yo estaba con una sonrisa porque para mí era algo favorable. Ahí yo te escuchaba ya en la radio, y por alguna razón que algo emitiste un día y coincidía con algo de lo mío, y ahí fue cuando te mandé un mensajito y de ahí nos conectamos y ya luego tú me invitaste a participar. Algo se activó para que yo pudiese luego incorporarme como fue, porque fue más fácil ir comprendiendo los números. Te digo, aunque no hago desarrollos lógicos grandes, voy entendiendo lo que va abriendo Daniel, Ale, o sea, entiendo lo que dicen los números. Ha sido como más fluido. Te mencioné la caída porque esas otras herramientas sí me conectaban con ese abstracto, pero para mí esto también me movió algo en el abstracto, algo se me alineó para que yo pudiese seguir con lo que había en la LGC para mí. Yo siento que en el cono es donde se está trabajando. Bueno, desde hace muchos años también decía, es que yo siento que en mi negativo se está trabajando mucho más que en mi receptor acá. Claro. Y que es mejor trabajarse ahí en ese lugar para que efectivamente tu estabilidad sea más notoria en el plano concreto. ¿Qué fue lo que te motivó a ti para dar ese gran paso después del evento o antes del evento? No, antes del evento 7011, ¿cierto? O durante el evento 7011 para habilitar el espacio de Alejandra en Red. ¿Qué fue lo que te motivó para abrir el canal, para empezar a interactuar con ella? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cómo ha sido esa experiencia de Alejandra en Red? ¿Cómo ha sido la interacción con el público? ¿Cómo has llevado tú? Porque no es solamente hacer la entrevista, publicar el video, sino ahí hay todo un desarrollo. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Ahí no inició mi interacción con Ale, porque yo antes le estaba haciendo ya entrevistas desde el Claro, en los evento eventos. 53, en los Sí. eventos, haciendo como para que me diera como una síntesis de los eventos, desde las 53. Sí. Entonces, esa era el inicio en que teníamos esa interacción. ¿Cómo surge lo de Alejandra Casado en Red? Fue a raíz del evento 69 /10. /10, que fue online y que obviamente como todo se me hizo así tan importante y que ya no iba a haber eventos. Y ahí dije, es que es necesario que ella siga emitiendo para los demás. Claro. Y fue como ponerme disponible para hacer algún aporte a la humanidad. O sea, textual así fue como lo
como me llegó Ya, la idea ya, y le propuse eso, que como no había eventos por lo pronto en ese tiempo, podíamos hacer un canal para que emitiera. O sea, no es una entrevista, de eso lo dije sí, desde el no, primer día. O sea, lo que menos me interesa a mí es yo hablar, no, para nada. De hecho, desde mis entrevistas yo dejé de hacer eso que hacían los demás, de que hablaban de sí mismos y cómo van y cómo iban o sus preguntas propias. claro, Y yo decía, es que yo no es para mí la entrevista, es para todos, sí, incluida yo, pero es para los demás, sí. más yo. Eso no lo pierdo de vista. Y bueno, ahí era como un espacio, tener un espacio para que ella emita, para que siga, Para que eh, fluya lo que ella tiene que que transmitir al otro. fluya, sí. Y sobre todo, tantas personas, aunque somos pocas, pero bueno, todos los que estamos en la lógica, aparte de los que no estén en la lógica, pero de todos modos para comunicarse con todos nosotros, o sea, también era importante y todos los demás, que se fuera abriendo más a la sociedad hasta donde se puede. Claro, Pero fue así como asumir mi rol como parte de la responsabilidad que siento que tengo por pertenecer al a la grupo de la comunidad, LGC, a la comunidad comunidad. lógica O global sea, convergente. sí, sí, eso fue como, está en mis manos, yo lo puedo hacer. Bueno, le dije, no sé cuánto dure, no sé cuántas, no sé cómo sea. Ella dijo, ok, está bien. Y, y así, sin expectativa alguna. Eso también me encanta de mí, que nunca tengo expectativas de nada. Y me funciona muy bien porque entonces no hay frustraciones. Sí, Es real, es real. sí. Sí, bueno, lo que te hace Y, sufrir en realidad no es el evento, sino la expectativa que colocaste en el resultado de ese evento. y mira, ya llevamos 109 y vamos por las 110 en un par de días, creo, tres Sí, días, 2 días, en 2 días. 110 me parece, o Eh, 111, ¿no es? vamos a las 110, vamos, ¿no? Ay, no No, para sé, mí es capaz la que 111, vamos para la 100, para mí el último es 110, ya fue 110, 110, exacto, vamos a las 111. a la El 111, sí. contexto, exacto. Fíjate que yo no, en cuanto, como dices, cómo es con el público, fíjate como yo nunca pido denle like, nunca he Claro, dicho déjenme sus preguntas, ya, tampoco, nunca. ¿Por qué? No sé. Leo todo y estoy administrando lo que viene ahí, la mayoría tomo nota para cuando se haya espacio y haya tiempo, ella lo conteste, pero no es la prioridad que conteste las preguntas de otros. Eso para mí lo tengo claro. Lo claro, prioritario es que ella emita. Cuando haya claro. tiempo y espacio, va eso. Y bueno, hago un filtro de alguna manera de las preguntas que ponen, porque algunas ni las entiendo, pero otras no va y es parte del trabajo mío de Claro. hacer una selección. Y bueno, ya las más simples que yo pueda responder ahí las respondo, pero realmente son las menos. Ya claro, el formato es distinto, ¿no? Digamos, hago una Sí, pequeña comparación con Ruta Auténtica y me doy cuenta, pues, el lugar primero desde el lugar que se hace, ¿no? Desde el lugar que se emite, ¿no? Tú haces un espacio para que Alejandra pueda comunicarse con los que no están en la comunidad 7011 y el mundo en últimas pueda tener esta actualización porque para mí ha sido súper importante del espacio que abriste de Alejandra en Red, es ir entendiendo e ir integrando muchísimo mejor lo que es calendaria. Entonces estaba haciendo como la comparación con Ruta Auténtica. Ruta Auténtica, pues ya lo saben, ya es un espacio de divulgación de lógica global convergente. Nace porque percibí una vacante que no estaba cubierta. Por ende dije, bueno, así como tú dijiste, pues yo puedo hacerlo, me siento en la capacidad de hacerlo, pero aquí sí hay el llamado a la acción, aquí sí hay denle like, aquí sí hay comenten, compartan, porque la idea es ir al alcance que se pueda y creo que sí es necesario, ya por lo menos ese es el sentir, sí es necesario hablar de lógica global convergente lo más cercano a la fuente que se puede. sí, te felicito de hecho por la iniciativa que tomaste, me parece interesante, pero también me parece interesante porque participas tú. No solo es una entrevista que el otro Claro. hable, sino el aporte que tú haces en relación a los temas que van surgiendo, ese vaivén, me Sí, gusta. Eh, Incluso lo veo más como una charla, fíjate, sí, pero está muy claro. bueno Hay eso, preguntas iniciales. pero abre para que aportes, eso me gusta. Y lo otro
que me ha parecido interesante en las anteriores a la mía, cómo se muestra cada uno tan distinto. Estamos en el mismo desarrollo, pero somos receptores tan Sí. distintos todos. Y bueno, ya sabemos que aunque seamos de la misma fecha nativa, somos distintos porque tenemos otro tipo de circuito. Y el aporte es saber ver el aporte. Yo creo que no es que la Claro. gente no aporte en realidad, es saber qué está aportando. Si está enterada del Habemos, aporte, ¿no? Esa también puede ser una pregunta que surge, ¿no? o es que es importante respetar dónde estamos cada uno y Mm, muchos estamos más en la zona muda, ¿eh? O sí, sea, aunque yo hablo a veces, o sea, yo me percibo más en la zona muda que hablando, pero claro. igual, te digo, la autopercepción y luego ya cómo nos perciban los demás, Sí, sí, sí. pero está muy bueno. Sí, 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 Está sí, muy sí. bueno ya no es proyecto, es una realidad porque ya llevas con esta 9. Y mira, Sí, ¿no? Sí, sí, 9. un 4 del 4 estamos grabando, un 4 del 4 del 24. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar en conjunto con Alejandra Casado? Mira, yo creo que primero que tengo un gran respeto a ella Mm, por su coherencia y porque confío plenamente en ella como ser humano y en su captación y su emisión. O sea, te digo, al ser yo, fíjate, dije antes, selectiva, autorreferente, o sea, no es nada más porque sí o porque ella diga. De hecho, cuando iba a los eventos, tomaba lo que yo podía y había muchas cosas que claro, que todavía daban no, y ahí. más adelante, o sea, siempre mi autorreferencia. Pero ahora que me dices acá en Alejandra en Red, le tengo un gran afecto además, o sea, un gran cariño que se ha ido dando a través de la convivencia, Claro, seguramente del compartir 23 de mayo del 2020. mira, Entonces van a ser 4 años el próximo mes. el Entonces, próximo. le tengo un gran cariño, en verdad, respeto, porque veo su coherencia Sí, y la verdad y su deseo de hacer ese aporte a la humanidad. Está ejerciendo un rol. sí, A mí me ayudó mucho antes de llegar a Enred, o sea, normalmente no veo a nadie ni como ídolo, ni como nada de eso. Entonces yo la veía como otra yo, o sea, otra persona, otro, pero con talentos distintos. ya, O sea, yo no la veí como inalcanzable nunca, ni nada de esas cosas, sino mira, como otra que está ejerciendo su rol. Y acá yo hago simplemente lo mío, que es sostener el espacio. O sea, yo siento que en esa estabilidad, y ni siquiera soy yo, porque mira, mi aparato es 492, el día es ya, 491, entonces yo digo, es el aparato mismo que está sosteniendo el espacio para que ella, que es un aparato posterior, pueda emitir. Entonces yo nada más como, digo, yo trabajo en mi vida cotidiana como hormiguita, desde donde estoy, de a poquito, Alejandra Casado es una persona muy coherente y yo lo que he muy, ido sí. descubriendo es mi incoherencia. Entonces, empiezo a hacer cortocircuito en algún instante, en algún momento, es por mi incoherencia, no por la falta de coherencia de ella, ¿sí? Que a mí me falten circuitos, que a mí me falte ampliar mi lógica, que a mí me falte ampliar mi percepción y que precise un proceso y ir marcando el límite de decir qué tan cerca puedo trabajar con ella o qué tan cerca puedo estar, Uh -huh, ¿sí? uh Es -huh, siempre respetando ese límite. claro. Y además una cosa es diferenciar a Alejandra Casado del desarrollo de lógica global convergente. Yo creo que eso también es Claro, súper importante porque yo siento que la sí, gente mezcla mucho las dos cosas y ahí es sí, cuando no le dan el espacio a Alejandra de ser un ser humano que también está en el mismo proceso que nosotros y que claro, así como nosotros necesitamos tiempo para nuestros, no sé, como divergencias, para nuestros propios conflictos, porque no es color de rosa todo el tiempo. Y como que a mí se me hace que como que no se le da a ella el espacio a ser humana, simplemente humana. De errores yo no le, si le he visto muy pocos, y si los tuviera y que fuera así abiertamente decir, no, es que Alejandra ha cometido estos errores, es claro, humana y está claro, dentro de un desarrollo y tiene todo el derecho de equivocarse y tiene todo el derecho a estar equivocada en un momento si ese fuera claro. el caso. No es el caso mío, yo siempre he dicho, Uh Alejandra -huh. tenía razón.
La que Sí, sí, estaba sí, incoherente era yo, era mi perspectiva. Para estar trabajando con Alejandra, a mí me parece que el requisito principal es la coherencia, o si no, sí, en sí, sí, algún sí, es, punto vas a reventar. no, no, claro, exacto, ahí está clarísimo, o sea, yo me siento, o sea, coherente, auténtica, estable, entonces desde mí puedo interactuar con ella como un otro, con su escala que es muy diferente y más alta que la mía, pero yo respeto mi alcance. Por eso yo no me forzo en comprender todo. Ahí en red, cuando digo ajá y sí, estoy entendiendo todo. O sea, en ese momento estoy hilando. Ya ves tú la volatilidad que hay, que Sí, luego puedo olvidar todo. Pero en ese momento yo voy haciendo, razonando lo que estoy escuchando. Voy razonando, pero no miento, no finjo, no nada. Esa mm, autenticidad y saberme conectada, de hecho, sostenida por tierra, con sol, con toda esta conectividad y conciencia solar es la que a mí me sostiene, a final de cuentas. Y eso es lo que hace que yo pueda acompañarla, porque es acompañarla y claro, sabiendo que yo estoy ahí y no es para mí en la emisión. A través del proceso de la lógica también siento yo que a mí se me ha ido ya, afinando mi antena. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, yo puedo charlar y comprender mejor lo que me está diciendo, afuera ya. también de la emisión, pero si me voy a años atrás, pues sí era como más dificultad comprender lo que me quería decir o algo, pero es que también ella tenía más dificultad en, vamos desarrollándonos cada vez más, vamos teniendo nuestro incremento, nuestra mejora, ella, tú, yo, quien sea. Entonces, pero ha sido verla desde el inicio, yo me acuerdo desde el inicio verla como otra persona, sin tener expectativas ni exigencias ni Claro, juicios. sí. Entonces, por eso no he tenido dificultad. Asumo mi rol y me pongo disponible. Y pasan cosas en varios niveles y escalas que acomodan todo. Yo no hago nada. Es como ahorita que dijiste, y veo, entiendo unas cosas, otras no. La verdad, en ese momento yo estoy entendiendo todo eso porque si no, ahí la interrumpiría, que le abriera más. Porque a veces sí me critican o de que dicen, pero es que no se entiende y porque dijo que sí. Bueno, pues es que en ese momento a mí se me está acomodando, si lo estoy entendiendo, pero aparte yo dejo que se acomode o se me acomode solo. Cuando, Sí, cómo, no sé. Yo no acomodo patitos, o sea, sino dejo que esas partes mías trabajen en la escala en que están es y que yo de hago lo hecho que me así toca. funciona, uno no fuerza el entendimiento llega solo, porque si uno Uh -huh. fuerza el entendimiento, entonces en últimas uno lo que está es teniendo un dogma de fe. Interfieres o interfieres, Sí, metes porque interferencia con la no deja que mente. el proceso se dé y se dé donde realmente se dé en uno, y uno ya luego, pues eso es lo que pasa, ¿no? Por lo menos en el receptor, yo sé, yo la escucho, no entendí nada y 6 días después, 4 días después, o un mes después, o un año después, entendí, vi toda la coherencia que ella estaba emitiendo Ajá, en ese instante, ¿sí? claro, dejar suelto, o sea, cuando algo que no, o sea, leo, digo, voy razonando y las cosas que no logro comprender en ese momento, no trato, no forzo, y al día siguiente o a los 2 días, ya comprendí, ya entendí. Pero, o sea, es dejar suelto, mientras dejo suelto. No tengo urgencia de comprender todo, porque yo sé que esto es lento y ahora que más nos ha hecho hincapié que esa volatilidad, bueno, es Sí, con algo de lo que voy a ir trabajando, porque claro, ahí está la volatilidad, claro, 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 claro. pero es parte, es como dijo, en todos, es parte de, por trabajarse en lo abstracto. Y bueno, Claro. las interferencias que ha habido que hacen que haya esa volatilidad. Llegaste como muy preparada a la lógica global convergente, por consiguiente has tenido ¿cuántos años? 9 años, Uh -huh. octavo año. Sí, En claro. últimas ha sido un proceso bastante laxo, como lo nombras, bastante tranquilo, y lo da Uh esa -huh. Sí. anticipación que tuviste. O sea, ese laxo es gracias a esa anticipación que tuviste. El hecho de Que respetar, voy teniendo en lo cotidiano, porque ahora sí que llegan las anticipaciones y siguen llegando y eso facilita el claro, el proceso desarrollo, la en funcionalidad, general, exacto, la claro. funcionalidad. Entonces, es muy difícil hacerte la siguiente pregunta. O sea, en base en eso va a ser muy difícil hacerte la siguiente pregunta y es, ¿qué obstáculos has tenido dentro de tu proceso de lógica global convergente, estando en lógica global convergente? Alguna vez no lo vi como obstáculo a que hiciera yo la primera entrevista, que era en el evento 52. Ya, Ahí no supe si fue
obstáculo premeditado o si fue que la misma realidad no permitía que yo hiciera esa entrevista inicial que iba a ser en Sevilla, evento 52. Ya. Nunca supe. Ahí, por decirte, si un obstáculo en la lógica sería lo que me brinca, así como, pues no, cuando me tocaba o iba a hacer una entrevista, algo sucedió y se obstaculizó. Pero me tocaba aparecer o participar en el 52, Nativa 52, porque ahí, aunque yo no quería hablar y no quería hablar, no pude no levantar el dedo y hablar en ese evento algo que compartí, que tenía que ver con la caída, por cierto. Ya. O sea, me tocaba como la exposición, participar, la exposición, pero si acaso eso fue nada más, y eso era externo que no se dio la entrevista. Y ya a partir de ahí, la siguiente, bueno, ya lo hicimos diferente para concertar las entrevistas y ya se fue dando de manera directa. ¿Cómo ha sido para ti, siendo mexicana, desde este código nativo 52, recibir esto de lógica global convergente? Porque cada código tiene su propio desafío. ¿Cuál crees que ha sido el desafío de un receptor 52 para integrar la lógica global convergente? La dificultad, no sé, capaz que se hubiera, la velocidad, que seamos más lentos en relación a 54, pero sería 54, podría ser, no sé. Al menos esas 4 amigas que te digo yo somos lentas. Lentas. Vamos despacito, despacito. No sé si eso pudiese ser, no sabría decirte. De algo concreto es lo único que tengo. Por ejemplo, analizando, ¿no? Lo común, digamos, de receptores, digamos, del 34. Para mí, digamos, fue evidente ver a muchos 54 porque los que más resonaron, curiosamente, con lógica global convergente, el número mayor de receptores fueron receptores de 34 y de 54. Eso a mí, o sea, eso ya como análisis ya es súper importante, ¿no? De resto, todos son graneaditos. Colombia fue graneadito, por lo que me puedes contar, México también, y de otros recuerdo que hubo una rumana, por ejemplo. De Italia creo que hay como 2 o 3, no creo que hayan más. O sea, el gran número de receptores que resonaron con lógica global convergente eran 34 y 54. Y yo les agradezco en últimas porque dan una educación y yo digo, el 34, la dificultad, si me ponen a mí, es el tema de la identidad, ¿no? La identidad como que fue un obstáculo para poder integrar la lógica global convergente, y no estoy diciendo que ningún 54, hay muchos 54, mucho 34 todavía en lógica global convergente, sino que como que para uno es como evidente decir, uy, si ellos no trascienden la identidad, todos tenemos que trascender la identidad para estar en lógica global convergente. Todos debemos desestructurar la identidad para poder dar el paso siguiente. Ahora, cuando un 34 no lo hace, se nota mucho. Y como que uno nota que de todos los problemas que puedan tener, quizás el más notorio sea ese tema de ego, ¿no? Que puede ser, es defecto, virtud en la medida en que ellos puedan conocer y asumir eso, ¿no? Que no se tome como que es algo despectivo o algo negativo. No, son características de cada código. Cada código va a tener su dificultad y va a tener su habilidad dentro de lógica global convergente. Entonces, desde ese lugar, pues yo te estaba preguntando si habías notado alguna dificultad particular de que tú digas, esto es muy propio del 52, esto es muy propio del 34, esto es muy propio del 57, ¿no? Bueno, desde ahí te contestaría, pero no porque me conste en la vida real, pero sería el misticismo. El 52. No, de 52. O sea, ya. Lo peor que tenemos acá es mucho misticismo. Y de hecho, de la gente que te dije que vi por ahí en YouTube, o sea, me consta que es súper mística y anda hablando de lógica global. De lógica global convergente. Claro, una cosa no es coherente con la otra, sí, claro. Entonces, es el misticismo. Ahí veo una dificultad para el código en sí. Claro, para el código en sí. Los habitantes del código. Para esto anoto, yo antes de llegar a la LGC había terminado roto totalmente con lo religioso y luego con lo místico. Sí, se me había volado esa pregunta. Sí, ya llegué depurado de eso, entonces ya llegué más neutralizada. También fue mucho más fácil porque no era quebrar nada de esas cosas. No tuviste que quebrar tantos paradigmas como a muchos nos tocó. Y desde mi autorreferencia lo fui haciendo desde mi autorreferencia, te digo, precisamente mapeando a los otros que estaban a cargo de lo que fuera y, o sea, no
digo, porque no tomaba yo cualquier cosa, ni menos como referentes. ¿Cuál crees tú, desde tu perspectiva, desde lo que tú has vivido dentro de Lógica Global Convergente, que es el aporte mayor que le da o le entrega la Lógica Global Convergente a la humanidad? Pues la interdimensionalidad en que tenemos, en que estamos incluidos. Eso sería como el sabernos en diferentes dimensiones y pertenecientes a esa nada y a ese todo. O sea, Sí, todo eso para mí es lo más importante y lo más grande. ¿Sí? sí. Si no comprendemos o nos ampliamos esta visión de esta manera, pues no nos da. Es que, digamos, si venimos a la religión, me dices que no vienes de la religión, quizás sí del misticismo, pero por lo menos lo hablo desde mi Yo lugar. de adolescente fui religiosa, tuve 4 Ya. años de mucha religiosidad, o sea, bueno, que pertenecía a grupos de jovencitos, de 15 a 18 años, 3 años entonces. ¿Qué tiene que Claro. aportarle? Si tú me preguntas a mí, que me devolvieras la pregunta, la respuesta que emerge hoy es lo que tiene que aportarle la lógica global convergente al mundo es salir de la captura del receptor de la religión y del misticismo, que es muchísimo. Ya visto del otro lado, es muchísimo lo que le aporta, ¿no? Y que ya con solo eso ya es wow, ya, Sí, que claro. no se trata Sí. solamente de eso, ¿no? No solamente, Sí, ay, sí, pero es sálvame de la religión y importantísimo. sálvame del misticismo y ya con eso se cumplió. No, no, Es no, que es la no. principal interferencia que hay, entonces, claro, hay que... Sí. ¿Cómo definirías conciencia? ¿Cómo defines conciencia? Conciencia sería como ese espacio en zona muda que reconfigura, pues ahora sí que al ser completo, porque es en la mente, el cuerpo, o sea, se hace todo el circuito de la octava en base a esa conciencia. Hay ese el incremento, o sea, esa conciencia se realiza en esa zona muda y nos da un incremento cuando se puede hacer la octava. Tomando conciencia en esa zona muda, más que darte cuenta en el psiquismo, y ya das una reconfiguración en la mente y puedes funcionar de una manera más amplia cuando hubo ya ese incremento de conciencia, algo así. Vale. Ya llevas 8 años de desarrollo en lógica global convergente. Ya nos hablaste, pues, qué ha sido para ti el proceso de lógica global convergente, que obstáculos muy pocos, desafíos muy pocos, precisamente por reitero, ese respeto por el límite y por los alcances. ¿Qué te agregó lógica global convergente para una habilidad que tú ya tenías incorporada, que es la interacción con los demás? Pues has sido una persona, pues por la carrera que estudiaste, por los trabajos que has tenido, eres una persona que se le facilita mucho la parte social. ¿Qué aportó de diferente la lógica global convergente en tu interacción social? ¿Qué te dio o qué incrementó? En mi interacción Social, en los vínculos, en las relaciones con el Sí, otro. fíjate que yo creo que ahí ya era funcional. Yo siento que el mayor aporte es en el área abstracta de Abstracta, ya, Leticia, ok. porque yo era funcional desde antes con el contexto, por esa parte que te digo, Claro, es que igual respetando, naciste limitando, todo lo que hablé. el 11 de mayo, ya con eso ya uno O sea, entiende no, un montón de cosas, ¿no? Uno sí, dice, y con claro, para ella esos, las dificultades que son para uno no son dificultades, porque ya lo tiene como facultad, como sí, ajá, habilidad. nativa, sí. Y Exactamente. acá, para mí, lo que me ha enriquecido y seguirá porque el cono se va a ir ampliando, eh, es en lo abstracto. Y saberme que tengo ese abstracto y que yo estoy conectada a ese abstracto en diferentes escalas. Eso para mí Claro, es lo más, es el mayor claro, aporte. Y claro. claro, teniendo ese procesamiento en el cono, funciona mejor acá. Pero te digo, no puedo decirte que yo era disfuncional socialmente, ni con la gente, ni con la familia.
no, nada de eso. O sea, yo no me percibo así, entonces, ándale, Ok, más conciencia de cómo es mi funcionamiento. qué bien, Eso sería, la qué bien, conciencia de mi funcionamiento. qué bien. Y ahí va implícito eso que te decía al inicio, ponerle nombre a cómo funcionaba. Parece una pregunta muy personal, pero a mí no se me olvida que uno de los primeros regalos que me dio Leticia fueron, no sé si tú te acuerdas, pero fueron, recuerdo unas galletas, que no sé si te acuerdas, y recuerdo una, ¿cómo se llama? Una pulsera Pulsera. de piedras. Y Ujú. yo ahí conecté y siempre tengo asociada por el evento en Costa Rica y bueno, pues ya por muchos enlaces que he ido haciendo a través del tiempo con el mineral. Sí. Entonces yo veo mucha coherencia de que todo esto de la tabla periódica de los elementos Uf, sí. aparezca precisamente en un espacio abierto por Leticia. Y yo, para mí eso es súper coherente, ¿no? En la relación que te he visto previa con la conciencia minera, ¿cierto? De manera quizás muy inconsciente de parte tuya, pero siempre he visto como esa Ujú. conexión. ¿Cómo ha sido Sí. para ti vivido? Porque si para mí ha sido notorio, no Ujú. sé, tú ya conociendo tu propia historia, cómo has estado conectada con los minerales, con las piedras, ¿qué ha sido para ti esto de bajada de Alejandra con el tema de la tabla periódica, de los Ujú. elementos? Sí, mira, sí tienes razón, me he sentido muy conectada con el reino mineral y sabiendo como que yo soy, o sea, en mí había ese mineral y las piedras, de hecho, en mi casa todos lados hay piedras, o sea, en todos lados. Pero bueno, más allá de eso, el yo como sentir que tenía esa parte mineral, eso también era desde antes, estar en estado mineral, poder durar horas, o sea, una hora cada con mucha frecuencia todo esto. O sea, después te digo, fui poniendo, Ale le fue poniendo nombre a muchas de mis acciones. Lo de la tabla periódica, siento que es algo muy grande, muy, muy grande, que yo aún no alcanzo a comprender, bueno, ninguno de nosotros todavía, porque apenas se está abriendo y vamos a tener 11 años y más por delante en que se va a seguir abriendo. Yo todavía estoy tratando de entender calendario, entonces no sé cuánto tiempo me va a llevar la tabla de los elementos. Voy a hacer un paréntesis. A mi calendaria, yo fui al evento donde la presentó en En Mendoza, 42, sí, ahí también los digo. hice un clic inmediato, inmediato, inmediato. Y yo a partir de ahí empecé a seguir los espacios de calendaria. O sea, aunque ella ya lo hizo, creo que ese año lo dedicó a estar codificando el calendario. Yo diario vi el espacio de la calendaria y yo lo seguí en forma particular y yo veía la calendaria y me quedaba viendo, o sea, una conectividad, sentía que había, era como una afinidad en otro nivel con la calendaria. O sea, algo muy grande, no creas que fue una herramienta Sí, cualquiera. sí, O calendario sea, fue. entonces, bueno, la calendaria, este, aunque son espacios, pero nosotros vamos transitando ahí, o sea, yo sentía que había una conectividad muy grande mía con la calendaria. Y ahora con la tabla, te digo, todavía no alcanzo a procesar más de que lo que ella va emitiendo, pero ir teniendo esa conciencia de lo que va compartiendo, me parece más que suficiente, ¿sabes? Como voy en el paso a paso sin querer adelantarme. Sí, Normalmente no me adelanto, capaz que sería bueno tener más preguntas, pero pues no me llegan muchas preguntas, no me forzo, entonces claro. voy asimilando lo que ella va abriendo y con que yo vaya siguiendo esa lógica y vaya razonando, siento que se me va incorporando en algún lugar. Esta calendario no entiendo, pero siento la afinidad. ¿No ha pasado lo mismo con la tabla Sí, periódica? con la tabla. Sí, no me pasó que también me puse así cuando la vi por primera vez que me salieron lágrimas en red Ah, directamente. O sea, y mira, que hice la observación, es que me pasó cuando calendario y me está pasando otra vez. O sea, mira, fue tremendo. O sea, fue muy fuerte. sí, sí, yo Y dije, ver tiene que cómo ser, tanto del desarrollo, cómo lo vamos viendo ahí, se va plasmando, o sea, como una lectura. Entonces yo siento de aquí a 11 años, imagínate la lectura que vamos a hacer de todo eso. Y los elementos más que van a sí. llegar y se va a abrir. Con la tabla periódica, a mí particularmente me pasó algo y es
como decirme a mí misma, sin todo lo previo que dio Alejandra, no habría forma, para mí, por lo menos desde mi receptor, de asimilar esto de la tabla periódica. Yo percibo que cada píxel que ella ha ido entregando, y lo mismo, decir, sin ningún apuro, tratar de entender cosas que no entiendo a mi propio alcance, yo digo, pero sin nada de lo previo, no creo haber podido acceder a esto y que esto o sea, no sé, que no me genere rechazo, que digan, ay, que no entiendo, o frustración, o de que está hablando Alejandra, bueno, no sé qué observadores pudieron o podrían haberse despertado. Y no solo eso, no es solamente que aparezca la reactividad netamente, sino que tenga como el afán de decir, bueno, ¿esto para qué sirve? ¿Eso qué uso le voy a dar en mi realidad? Esto que conocer lo importante de un espacio, lo importante de nombrarlo, lo importante de cuáles son los marcos. Entonces, claro, uno va muy suave el entendimiento de la tabla periódica sin necesidad de entenderlo absolutamente todo, pero veo la relación de cada paso que se dio previo para poder llegar acá. Y sabiendo que además de esto que estamos comprendiendo, en lo abstracto está trabajando nosotros al estar vinculados con la tabla y darle el espacio también en nuestra mente para captar. Algo está pasando en el abstracto nuestro en relación a la tabla y en la tabla misma con esta actualización que Ale ha hecho. Siento que es mucho a nivel global que todavía no podemos comprender. Lo que pasó en la tabla misma ya actualizada. Claro, Y que está pasando en otras escalas y otros niveles, que nosotros no tenemos ese entendimiento. Ya está pasando porque se hizo el claro, movimiento de actualización. claro. Y eso no es nada más para nosotros los receptores que la estemos viendo, comprendiendo, sino en otros niveles. Hablaste de biodecodificación, hablaste de transgeneracional, hablaste de 5 leyes biológicas. ¿No pasaste por Garnier, por desdoblamiento del tiempo? O, No, fíjate que me invitaron cuando vino a una conferencia en México y no resoné. mira, No resoné ir, dije no, y lo poco que oí acá de lo que decía Garnier me parecía muy, no estaba en mi interés, que se basaba en que tómate el vaso de agua y duérmete y mm, conéctate y pídele lo que necesitas. O sea, mira, no resoné con eso y lo salté, lo salté. O sea, no, pensé que con Garnier era solamente hacer la derivación. No no, sabía que bueno, había otras cosas sí, adicionales. pues eso era lo que acá decían, digo, y después hubo gente que fue a la conferencia, curso, no sé qué era, y no me resonó. Bueno, voy a terminar con una pregunta que tiene que ver precisamente, hablando de Garnier, de cómo ha cambiado, si es que ha cambiado la percepción del tiempo, la concepción Ujú, del tiempo, qué era el tiempo para ti antes de la LGC, qué es ahora, después de que conoces la LGC, si ha cambiado tu percepción del tiempo, si no ha cambiado, si sigue igual, ¿cómo ha sido eso? ujú. Hubo un evento que me acuerdo que te comenté en aquellos años de la radio, en que los relojes en mi casa, dos que había, uno en el área de terapias, otro en mi cocina, se pararon casi al mismo Ujú, tiempo, duraron más de 3 años parados, 3 años, algo así. En ese lapso yo entré a la lógica, pero desde antes se habían parado. Y en mi recámara, el que tenía se descompuso, compré 2 o 3 más y no funcionaron. Entonces dije, no debo tener reloj. Para mí fue como una señal de esa ralentización del tiempo. ya, Y entonces aquí en mi casa, en el territorio, en el espacio, siento que el tiempo va muy lento, muy ya, lento. De hecho, transcurre lento, pero como que algo sucedió en otro nivel en ese tiempo para que se ralentizara Leticia y el espacio y no sé qué pasó, pero pasó. Entonces, para mí el tiempo transcurre lento y yo a la vez siento que administro o he aprendido a administrar bien el espacio y el tiempo. ya, Yo me percibo buena administradora de los espacios y del tiempo, los tiempos. No los tengo aunque están a la vez, está cada uno juntos y separados a la vez. O sea, como en constelaciones se trata del pasado, del presente y del futuro. Para mí es claro. así como muy normal trabajar con el tiempo abierto. Entonces, pero desde la lógica, bueno, saber que me quedaría con esto de que en el espacio se van poniendo las pistas, o sea, el tiempo como pistas,
Ese sería el concepto de tiempo que son agregados. Eso sería, Sí, pero porque no. hay dos cosas, ¿no? Te dije que era la última pregunta, pero es que con la respuesta que me acabaste de hacer, se me activa otra pregunta. Y en realidad es como características que veo, ¿no? Una, la vinculación que tú tenías con el mineral, que para mí era notoria. Y dos, el tema de la administración. O ingresaste con la pregunta de conducción, ¿no? Como conductora. Eso ya se queda ahí como registro para mí, ¿no? Y, y ahora que caigo en cuenta, claro, mi receptor no te registraba tanto como en tu rol como comunicadora, si bien es parte de tu rol en la parte lineal, sí, mi receptor te registra como administradora. Y ahora caigo en cuenta y digo, claro, es muy coherente para su fecha de nacimiento también, de que parte de su rol, de su habilidad, sea la administración. ¿Cómo integraste esto de la quinta etapa de la vida sobre la Tierra? ¿Cómo sonó eso para ti de la quinta? No, si son 4 marcadores, si son 4 etapas, ¿cómo me ponen 5? No creo que hayas tú dicho eso, pero ¿cómo fue esa integración de la quinta etapa de la vida sobre la Tierra? Para ti, ¿qué significó eso? Bueno, significa en el presente la administración de esas cuatro. Ah, ok. Y siento que yo, como dijiste, soy buena administradora. Sí, 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 porque la supervivencia, la protección, o sea, me administro bien esas cuatro etapas, por eso puedo ser funcional. claro, claro. O sea, hubo mucho tiempo en que he estado trabajando mucho en mí, reconfigurando pasado. O sea, no Ya, es de la nada, o sea, también claro, tuve muchos asuntos, ya sea familiares o de clan, pues, o de lo que sea, que tuve que ir sanando, resolviendo, entre comillas, pero realmente es reconfigurando y llevar sí, al ancla, y eso me da sí, más estabilidad. claro, Eso es muy importante. Entonces, cuando la lógica yo llegué muy ya depurada o saludable en esos aspectos que mucha gente trae arrastrando y nunca se ha dado el tiempo de revisar, menos de claro, reconfigurar. claro. Eso siento que es lo que me ha facilitado el desarrollo que voy llevando. Claro. Pero claro, siempre estoy con mejora o en la disposición para tener esa mejora. Hago lo que me corresponde. Como les digo, no hago la plancha, no me tiro así nomás. No, o sea, hago lo que me corresponde hacer, pero Claro, no me forzo. claro, Entonces es ahí donde está como el saber gestionar el tiempo y el espacio. O sea, me respeto a mí, mis tiempos, por eso digo, soy muy lenta ujú, y bueno, es lo que puedo hacer y si no, pues se queda para mañana y si no, para la semana que entra. O sea, respeto eso, pero todo va a funcionar. Pero bueno, es como respuesta a la realidad, a final de cuentas. Eso cuando sacó lo de la realidad, me encantó y esa danza con la realidad. O sea, lo que yo doy respuesta y la realidad me muestra algo y luego en base a eso yo voy a dar otra respuesta y ahí se va dando ese baile, esa danza tan elegante y tan rítmica porque no forzo, ni me forzo, y en cierta coherencia y conciencia tomo esa decisión de lo que se me está planteando o brindando como desafío. Entonces, bueno, no me viene difícil la respuesta de la realidad. Y claro, bueno, pero viene otro desafío, pero lo voy tomando en esa coherencia, en esa conciencia y hago lo que puedo hacer y me corresponde hasta ahí, respetando límites y alcances. Si no, me desfasaría y andaría claro, perdida. Y claro. la conectividad, teniendo esta conectividad permanente, constante, con, Vale. con los Mm. legítimos, el espacio es como un contenedor. Ay, mira que el contenedor de tiempos, ahí me brota en La relación al tiempo y respuesta. el espacio, el contenedor de tiempos, de diferentes tiempos. Eso sería el espacio. Ah, tan fácil. Así como, eso es lo que me surgió. Eso sería Genial, como, genial. Tú que eres una persona tan conocida, por lo menos en tu gremio, en tu trabajo como comunicadora, yo te veo por ahí en las fotos con gente famosa en México, en un mundo que uno dice, bueno, esta gente no creo que esté resonando con lógica global convergente, pero te ven en el Allen Red, te ven en tu muro quizás de Facebook, que no recuerdo si has compartido algo en tu muro de Facebook sobre lógica global convergente.
pero me imagino que ellos saben de que tú estás en este cuento de lógica global convergente. ¿Tú cómo les explicas a ellos qué es la lógica global convergente? Oye, Leti, ¿tú en qué andas? ¿Qué es eso? Fíjate que yo me imagino que no les interesa y ni se meten a ver las emisiones de En Red. Es más gente de otros países la que le da like a los En Red que publico No, en no de Facebook. México. Ah, No, no, y menos conocidos locales, no. O mira, sea, hay una que es local y que no sé, de hecho, como no tengo contacto con ella, pero dije, no sé si por amabilidad le da like o si realmente ha visto En Red, ya, pero de ahí en más no, entonces yo no no tienes que explico qué explicar. es LGC, no, yo voy al canal de televisión porque he estado trabajando últimamente desde el 2020 también en etapas y es ese mundo y yo voy a lo que me toca hacer y puedo conversar o convivir con ellos de lo que sea, pero Claro, siempre yo desde mí y observando. Eso sí, soy muy observadora del otro, te digo. O sea, claro, mapeo y observo. Entonces, ni permito que crucen, ni yo cruzo respetuosa, cordial, pero sin fingir. Eso es muy importante. No me forzo, no finjo, no claro. nada. Mi hija ve los en red, entonces a veces conversamos cosas de esto, pero ella ya lleva o sea, esa línea de lo que ve ahí, pero de ahí en más. Ya. Si alguien te preguntara hoy qué es lógica global convergente, ¿tú qué dirías? ¿Qué diría? Yo tomaría lo que dice Ale, que es Ana? una señal de fuente externa. Una Esa señal de sería fuente la externa. explicación que darías. Sí, y creo que ahí se quedarían, y ya no me seguirían preguntando, porque Claro. no les va a interesar ni, ¿Y es eso real. qué es? Claro, ¿eso qué es? A mí se me llegaron a increpar y es, bueno, ¿eso qué es? Y me vi en las que, ay, no sé cómo explicarte. ¿Qué es? ¿Cuál crees tú que es el mayor aporte que tú le has dado a la lógica global convergente? Desde lo más sutil a lo más concreto, pues ya sabemos que haces Allen Red, eso es o sea, por lo menos para mí ha sido un aporte, digamos, invaluable. Yo creo que ese de ser puente entre Alejandra y los otros, ese sería una de mis contribuciones a través de las entrevistas y de En Red. Y el otro que yo creo que se hace es a nivel abstracto, como sosteniendo algo, como que esta estabilidad tiene un propósito, porque Claro, pues es Leticia una desdoblada, pero realmente en base a la fecha y a tantas cosas que soy una cositita en lo que es el EGCI, lo global y todo. Entonces como que hay una parte mía que sostiene algo desde lo abstracto, algo se sostiene aquí, no en lo lineal, sino en otras escalas. Entonces que por eso tengo que estar anclada. De hecho, no que tengo que estoy, como hay un para qué. que la contribución mayor tuya es esa conectividad con lo, no sé, me sale decir materia, concreto, de estar anclada al centro de la Tierra, ese trabajo Pero para tuyo sostener algo, que para sostiene sostener, algo. claro. Que, Bueno, Leti, te agradezco muchísimo. Esas eran como las preguntas así que tenía, muchas me las contestaste, por eso no hablé mucho, no hice muchas preguntas, porque muchas se respondieron a medida que tú ibas hablando. no, claro, Listo, me pero sí, despido de todos los oyentes. Muchas gracias por llegar hasta acá, por acompañarnos en esto que se llama Ruta Auténtica. Muchas gracias, Leti, por haber aceptado esta invitación. gracias Muchísimas. Sandra a ti por la invitación y bueno, también gracias a ustedes si pudieron terminar la entrevista, porque ha ¿Y estado por qué no? larguísima. Y bueno, nos vemos en la próxima emisión